¿Sabías que el presidente Trump logró que 40 países firmen un documento que dice explícitamente que no existe un derecho internacional al aborto? Argentina se acaba de sumar hace apenas días, por eso quédense hasta el final porque lo que van a descubrir ahora cambia completamente cómo se discute este tema en las Naciones Unidas. Vamos a desmenuzar sin filtros y sin relleno qué es el consenso de Ginebra, quién lo firma, qué implica y por qué también Estados Unidos está detrás para apoyar todas estas decisiones en favor de la vida y la familia. ¿Y qué dice exactamente este documento? 4 principios que los firmantes se han comprometido a defender con uñas y dientes: salud e igualdad de las mujeres, sin incluir el aborto, protección de la vida humana en todas sus etapas, especialmente para cuidar al niño antes y después del nacimiento. En tercer lugar, la familia como el grupo natural y fundamental de la sociedad. Y cuarto, soberanía total de cada país para decidir su propia legislación pro vida. Y deja clarísimo, no existe el derecho internacional al aborto ni la obligación de financiarlo. Por eso contacté a Sebastián Schuff, fundador y presidente del Centro Global para los Derechos Humanos, una entidad cuya función principal es promover y defender la dignidad de la persona humana y derechos de la vida, la familia, la libertad, la soberanía de nuestras naciones. Un grupo que está presente y monitorea permanentemente a las Naciones Unidas, a la OEA y a los organismos internacionales para luchar por nuestros valores y principios, y así él mismo nos puede explicar de qué se trata todo esto. Quédese hasta el final, que la información que nos da es realmente crucial para ganar esta batalla. Sebastián Schuff, bienvenido nuevamente al canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Y si brevemente, por favor, ¿nos podés contar un poco acerca de tu trabajo, el trabajo del Global Center for Human Rights y la conexión obviamente que tienen con todos estos grandes cambios y la influencia que está teniendo para bien a nivel internacional declaraciones como el Consenso de Ginebra? Muchas gracias, Pablo, por la invitación, el espacio y la oportunidad. Nosotros somos Global Center for Human Rights, el Centro Global para los Derechos Humanos. Tenemos la sede central en Washington, D.C. y oficinas en Ginebra, y también trabajamos desde acá en Nueva York, que son los 3 grandes centros de poder mundial donde se genera la legislación internacional. Esta legislación puede ser a través de tratados, pero también declaraciones, como es el Consenso de Ginebra, y que vamos a hablar en un momento, resoluciones, recomendaciones y un montón de nombres complicados para una sola misma cosa, que es esto: es quien baja las grandes directrices que luego se usan para definir los destinos del mundo, y sobre todo en los temas más esenciales, ¿no? Como vos y seguramente la audiencia sabe o sospecha, Naciones Unidas no ha sido muy eficiente en la consecución de sus fines, que es promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos, pero en cambio se ha volcado una agenda muy agresiva de género, aborto y restricciones a la libertad religiosa. Por esa razón se forma el Global Center for Human Rights para pelear, para defender la vida, la familia y la libertad religiosa en estos lugares centrales. Como una especie, digamos, usando una metáfora bélica, como un frente aéreo, como una campaña aérea. Nosotros no nos metemos tanto en lo local de los países. Nosotros fomentamos que cada país tenga su movimiento pro vida, que se luche por las mejores leyes, pero nosotros estamos en estos lugares clave, que es el lugar donde después baja a todos los países una legislación. A nosotros nos pasó a partir del 2010 en Argentina, de donde yo provengo, y donde nos pusimos a militar primero en estos temas, que íbamos al Congreso y nos decían: bueno, la ley de aborto, la ley de género es simplemente, o la ley de matrimonio homosexual es simplemente un compromiso internacional que Argentina tiene que cumplir, si no recae en responsabilidad internacional. Tenemos condenas internacionales por no cumplir esto y tenemos que adecuar nuestra legislación a esto. Entonces empezamos a ir a los organismos
vimos que era mucho peor de lo que pensábamos, era mucho peor de lo que nos decíamos, que en estos organismos, en vez de trabajar por salud, educación, vivienda, empleo, paz, seguridad, están obsesionados con los temas de género y aborto, y que tratan de generar legislación permanentemente para bajar a los países y forzarlos a cambiar su cultura, su identidad y sus costumbres. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Mira, dijiste una cosa interesantísima, Sebastián. Ustedes no se dedican, obviamente es importantísimo luchar a nivel nacional contra todos los proyectos de ley que buscan ir contra la vida, contra la familia, contra nuestros valores, pero nos hablas de un nivel, no voy a decir más importante o menos importante, pero sí una instancia a nivel internacional. Ustedes se dedican al combate, a la batalla cultural en el aspecto legal, en el plano internacional. Y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente, porque mucha gente a veces cree, lamentablemente, que es una teoría de la conspiración. Pero por tu experiencia, tanto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la sede que tiene en Ginebra, en Suiza, ¿podés afirmar que de hecho hay una intencionalidad por parte de muchos grupos, de muchas ONGs, incluso de mucha gente de poder dentro de las Naciones Unidas, para tratar de cambiar el derecho internacional y hacer que cuestiones como el aborto, cuestiones como la ideología de género, cuestiones como las transformaciones mismas de la familia, las nuevas acepciones de familia, comiencen a ser parte del derecho internacional, una especie de ley internacional que luego, como decías recién, se imponga a nuestros países y que a nuestros países no le queda otra que aceptar porque viene de arriba? Exactamente, o sea, y por eso señalaba estos tres lugares que son los principales: Ginebra, Suiza, Nueva York y Washington, D.C. En Washington, D.C. está la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Nueva York está la Diplomacia de Naciones Unidas. Y en Ginebra, Suiza, menos conocido, pero está un poco la cocina, ¿no? Se dice como que Ginebra es la cocina y Nueva York es el restaurante, que es donde llegan los temas ya cerrados y en todo caso se votan o no. Pero en Ginebra hay 204 organismos y órganos relacionados con derechos humanos. Es una usina, un tren que permanentemente está produciendo legislación internacional, recomendaciones, condenas, declaraciones, resoluciones, con el único objetivo, digamos, de cambiar, sobre todo en los países de Hispanoamérica, ¿no? Donde no han, a pesar, digamos, de lo que declaman, no les ha ido muy bien por la vía democrática. Entonces se dieron cuenta que yendo a estos organismos podían bajar, digamos, desde arriba lo que no podían hacer por la vía representativa. Explico un poco esto, ¿no? Como esto lo leí en un libro de un escritor que se llama Reaccionario, que se llama Breve Historia del Universalismo, donde él explica que la ideología del progreso nos quiere hacer creer que sus supuestos logros son imparables, que inevitablemente sucederán y que casi nada podemos hacer para impedirlo, a lo sumo detenerlos un poco. Se puede ver muy claro en la Argentina cómo fue la supuesta marea verde y que inundó el continente, donde nosotros mismos nos creíamos en un momento que estábamos luchando contra un Goliat imparable y que a lo sumo podíamos retrasar un poco y que iba a fracasar. Pero en realidad, si uno analiza los países de América Latina y el Caribe, que son 30, son 30 países, los lugares donde hay aborto, donde hay leyes de aborto fuertes que pasaron por el Congreso, son muy, muy pocos lugares. O sea, pasó en Argentina, Uruguay y casi ningún otro más, porque en Chile sacaron una ley muy restrictiva, en México sacaron leyes en los estados, pero a nivel federal han fracasado. En Estados Unidos
nivel federal también han fracasado y en todos los demás congresos y fracasan. Entonces, como saben que fracasan ellos, estos lobbies acuden a los organismos internacionales porque saben que pueden bajar desde arriba lo que no pueden hacer por la vía democrática, por la vía del voto. Y esa es la gran estrategia que tiene en este momento, especialmente para América Latina, para Hispanoamérica. Ujú, ujú. Ahora, una cosa interesantísima, y era el motivo principal por el que te quería también consultar y entrevistar. Hace unos años se firma una declaración del Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia. Otra noticia también importantísima, muy buena, es que Argentina, bajo este gobierno de Milei, firma su adhesión a esa declaración de Consenso de Ginebra contra el aborto, para la promoción, dice acá, de la salud de la mujer y fortalecimiento de la familia. Nuevamente, es decir, se adhiere a este gran consenso. Si nos puedes explicar, por favor, ¿qué es este consenso? ¿Quién lo promueve? ¿Y qué función tendría esto como un mecanismo a nivel internacional en este gran combate y debate que nos acabas de mencionar, especialmente dentro de las Naciones Unidas? ¿Qué función tendría esto? Excelente, Pablo. Este consenso, esta declaración se firma en octubre del 2020. Fue impulsada por Estados Unidos durante la primera administración de Trump. Se llama de Ginebra porque estaba pensada para firmarse en el marco de la Asamblea Mundial de Salud que iba a ser en Ginebra, y por la pandemia se terminó haciendo de forma virtual en Washington. Y se llama consenso porque es una respuesta deliberada al falso y supuesto consenso internacional que se invoca en los foros de Naciones Unidas para promover el aborto. Básicamente, el consenso en realidad es, la gente se queda con este tema que es súper importante, pero el consenso es mayormente propositivo y trata sobre 4 temas. Primero, salud de la mujer, o sea, un compromiso real para mejorar la salud femenina, especialmente la salud materna. Y esto es clave, ¿por qué? Porque el concepto de salud materna en organismos internacionales está totalmente cooptado por conceptos de salud sexual y reproductiva, que son eufemismos de aborto. Entonces, cada vez que se trata el tema para abordarlo en organismos internacionales, termina siendo el concepto secuestrado por el tema del aborto, y hasta hace un tiempo, digamos, porque esto ha empezado a cambiar y es parte del trabajo que nosotros hacemos, todas las resoluciones internacionales salían contaminadas de este tema. Entonces, este consenso lo que hace es decir, bueno, hablemos de salud en la mujer, pero no tiene nada, cada vez que hablamos de salud materna, no tiene que reducirse al concepto de salud sexual y reproductiva. Uh-huh. El segundo punto de este consenso es la protección de la vida, ¿no? Entonces, la declaración afirma que el niño necesita salvaguardas y cuidados especiales antes y después del nacimiento. Esto es bien importante porque es lenguaje tomado textual de la Declaración de los Derechos del Niño, que prácticamente todos los países del mundo la firmaron. Y después estipula algo que es una obviedad, pero hay que decirlo, y hace falta a veces una declaración para decirlo, que no existe un derecho internacional al aborto, que no existe una obligación alguna de los estados de financiarlo o de facilitarlo. Esto es bien importante. Empezaba el tema del aborto en la Argentina, que si bien empezó hace muchos años, se puso más fuerte a partir del año 2010. La mitad de los congresistas decían y afirmaban, diputados y senadores me refiero, que en realidad iba a sacar una ley de aborto porque había un compromiso internacional, había un consenso internacional, y lo que tenía que hacer Argentina es adaptar su legislación a ese consenso. Lo que viene a decir esta declaración de Ginebra es que justamente tal consenso no existe y tal consenso es falso. El tercer punto, no menos importante, es que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Eso también es cita textual de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el cuarto punto que el Consenso de Ginebra establece, o reconoce, mejor dicho, es que cada país tiene el derecho soberano de hacer sus propias leyes en materia de vida y de familia sin presiones externas de organismos internacionales, agencias de la ONU u ONG. Y esto da a los firmantes del Consenso de Ginebra
El grueso de los firmantes, casi la mitad, es de África. La columna Mm, vertebral de los firmantes, hay 20 países de África que lo firmaron. Esto quiere decir que estos países están un poco cansados de algo que el Papa anterior llamaba colonialismo cultural o neocolonialismo, que es, digamos, el sometimiento a través de exigencias en la financiación internacional o en compromisos internacionales del aborto o de leyes contra la familia a raíz de ayudas o otro tipo de cooperación internacional. Para mí que la mitad de los países firmantes del Consenso de Ginebra sean africanos es casi un llamado de auxilio, es una nota muy importante que muestra cómo los países no quieren ser parte de estos falsos consensos y no quieren ser obligados, quieren ser soberanos para elegir qué leyes tienen que tener para gobernarse a sí mismos. ujú, ujú, ujú. Ahora, en un caso así, si bien tal vez no es un documento vinculante, no establece, ¿no es cierto?, el derecho internacional ni nada de eso, porque de hecho ustedes están argumentando de que todo lo que los contrarios dicen no es de hecho derecho internacional. Pero yo creo, al menos como lo presentás, me parece algo interesantísimo. La pregunta es, ¿funcionaría como una especie de coalición? Es decir, que todos los países firmantes, Estados Unidos, ahora Argentina, por ejemplo, estos países africanos y varios más que son parte de estos firmantes, podría funcionar como una especie de coalición, de decir, bueno, organicémonos muchachos, se viene tal o cual convención de las Naciones Unidas, se viene tal o cual encuentro, tal foro multilateral de la ONU, de la OMS, de población, de lo que sea, y de esa manera organizarse entre países para defender esos principios y votar en contra de cualquier, por ejemplo, interpretación de derechos sexuales, reproductivos que incluyan un supuesto derecho al aborto o que quieran violar la soberanía internacional. ¿Sirve, por ejemplo, para eso? ¿Sería una buena coordinación? Así es, Pablo. De hecho, es Ujú, una coalición internacional, debiera trabajar así. Eh, Mi experiencia en estos temas de estos años es que la izquierda se odia, pero trabajan juntos, mm, y la derecha se quiere, pero no se habla mucho en estos temas, ¿no? ujú, Entonces, parte del trabajo que hacemos en Global Center for Human Rights es justamente esta diplomacia blanda o informal, ayudando a acercar posiciones, porque del otro lado tienen las posiciones súper fijadas de antemano y desde el día uno ya saben exactamente qué tienen que hacer y alinean a todos los diplomáticos en estos temas. Ahora, de nuestro lado, nuestros países tratan de respetar la burocracia, los plazos. Entonces, si un país le quiere hablar al otro, eso requiere la firma del superior, requiere un comunicado, requiere un cable internacional, requiere lo de esto. Cuando llegó todo eso, ya pasó la votación. mm, Entonces, la idea es poder acortar esas distancias. Claramente el Consenso de Ginebra fija la posición internacional del Estado. Entonces, digamos, si bien el gobierno argentino, los diplomáticos argentinos en Ginebra, Nueva York y Washington lo venían haciendo bastante bien, a partir de ahora los diplomáticos tienen cero excusa para no estar alineados ujú. 100% con el texto del consenso, ¿no? Y los otros 41 países debieran estar alineados de la misma forma. No siempre pasa así, por ejemplo, Guatemala es parte del consenso, pero si bien tiene una Cámara de Diputados con un bloque conservador muy grande que hace respetar en lo internacional muchos valores a través de presión política, no siempre la Cancillería de Guatemala sigue esta línea, porque según entiendo todavía es firmante del consenso, pero justamente estas declaraciones son las que fijan la posición internacional del Estado, ¿no? Y lo otro interesante que tiene es que públicas y formales contrapesan la narrativa de un consenso irreversible del otro lado, ¿no? Ujú, Esto que ujú. nos dice, esto del aborto es inevitable, la historia va en una sola dirección, entonces como el avance, que cada vez haya más países firmantes de esta declaración, demuele esa idea y muestra que ninguna supuesta conquista del otro lado es definitiva. Ujú, ujú. Ahora, yendo un poco más a la cuestión geopolítica, que en esto también puede pesar mucho y especialmente teniendo a Estados Unidos detrás.
Ujú. El gobierno de Trump volvió a incorporarse. Recuerdo que Biden se salió de este consenso de Ginebra, como nos decía recién, se firmó en el primer gobierno de Trump. El mismo gobierno de Trump ha dedicado una oficina que se dedica solamente a esto. Es algo importantísimo. Acá abajo dice que la administración Trump está comprometida para apoyar a las familias, promover la salud de las mujeres en el sentido que nos mencionaba recién, proteger a los niños en todas las etapas de la vida, algo realmente fundamental. Ahora, vamos a la cuestión geopolítica. Los países que firmen, pensemos en el caso de Argentina. Argentina acaba de firmar, se acaba de adherir, algo realmente buenísimo. Recién nos hablabas de que ahora los miembros, por ejemplo, de Cancillería o de distintos distintas instituciones gubernamentales de relaciones internacionales. En el caso de Argentina, ya tiene una línea fijada desde arriba. Yo supongo que el presidente Milei, en este caso, por ejemplo, está 100% de acuerdo y por lo tanto cualquier funcionario del gobierno que vaya en contra de este consenso se va a enfrentar a la furia de Milei. Eso lo puedo suponer, me parece con mucha razón. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. El hecho de tener a Estados Unidos detrás y especialmente del apoyo de Trump en una cuestión así a nivel internacional. Esto yo creo que a nuestros países debería, en cierto sentido, envalentonarnos a nivel internacional, ¿no es cierto? Especialmente cuando tienes a Estados Unidos detrás que te dice, nosotros somos firmantes, estamos a cargo de este consenso y nosotros, yo supongo que también va a venir un apoyo muy fuerte, teniendo en cuenta que en muchas otras situaciones a veces los organismos internacionales, los organismos financieros han amenazado a países financieramente si no adherían a ciertas cuestiones, ¿no? Ujú. Yo creo que sí, que es un espaldarazo fuerte. Hay un inconveniente que le pasó a Donald Trump, le pasó a Javier Milei, le está pasando a José Antonio Cast y le va a pasar a cualquiera de los gobiernos de corte derecha, centro derecho conservador, que es pelear con dos instancias. La primera es como el llamado establishment, digamos, de los organismos internacionales, que están es gente anquilosada militando denodadamente por estos temas. Y segundo, más difícil, las propias cancillerías, digamos, acá le llaman Deep State en Estados Unidos, pero las propias cancillerías han sido moldeadas por esta ideología, han sido moldeadas en la ideología de las universidades americanas, que no son el único, pero es como uno de los puntos más radicales en el sentido de extremistas e identificables de este tema. Vos lo debes conocer porque has tenido un paso por acá. Y el problema es que el problema muchas veces para que avancen los buenos temas en gobiernos de corte conservador son los propios diplomáticos. Muchas veces, o sea, obvio que esto es una generalización y no abarca la totalidad de las personas, pero cualquier persona que esté en este tema sabe que históricamente y en este momento los diplomáticos en general están fuertemente sesgados hacia una ideología globalista, hacia una ideología woke, hacia una ideología que expande, digamos, los atributos de los organismos internacionales muchas veces o todas las veces en detrimento de las soberanías nacionales. Y eso es un problema muy grave que si los gobiernos no lo encaran y no tienen en cuenta que primero tienen que dar la pelea interna para salir afuera, van a fracasar, ¿no? Entonces, por eso cuando un gobierno de izquierda o de corte progresista gana, el día 1 del gobierno ya saben qué tratados entrar, salir, declaraciones moverse, qué candidaturas proponerse, y en cambio esos cambios en los gobiernos de corte conservador es más lento. Nosotros existimos para cambiar eso y para ayudar a todos los gobiernos, digamos, que de la ideología que sean, pero que quieran defender la vida, la familia y la libertad religiosa, alinearse claramente para conseguir estos fines. Eso que acabas de decir acerca de las universidades y el haberse formado muchas veces en Europa o en Estados Unidos también, es tal cual eso, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, obviamente que no pasa en todas las universidades. Gracias a Dios no fue mi caso, al menos cuando estudié en Estados Unidos, pero sí es verdad y podemos generalizar que la mayoría de las universidades, cuando uno va a estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales, son relaciones internacionales
moldeadas al servicio de estos organismos internacionales o muchas veces de los intereses supranacionales del gobierno del momento. En ese momento, yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos era Obama, y obviamente totalmente en contra de la soberanía. Entonces yo recuerdo, y eso lo he hablado varias veces en cuestiones de relaciones internacionales, cursos que he dado, de que mandan de Argentina, de Chile, de Paraguay a estudiar a Estados Unidos, pero lamentablemente en Estados Unidos les imponen, especialmente universidades como Harvard, como Columbia, les imponen ideologías que van totalmente en contra de los intereses del país de origen de esa persona. Entonces vienen totalmente ideologizados. Y del derecho internacional ni hablemos, ni hablemos. Bueno, vos conocés mejor que yo, que estás muy metido en ese tema, pero ¿en cuántas facultades hoy en día se enseña derecho, tanto a nivel nacional como internacional, con una interpretación progresista de que hay que reinterpretar la Constitución de los Estados Unidos a los hechos actuales, de que hay que avanzar para alcanzar nuevos derechos? Eso es algo muy común, ¿no? Que el derecho internacional se debe usar como una herramienta para avanzar a conquistar derechos. Y eso es un vocabulario que está tan metido, lamentablemente, y es así como obviamente ideologizan a tanta gente que trabaja en los gobiernos. Ahora, Sebastián, y para terminar con esto, ¿qué países entonces? Hablábamos del caso de Estados Unidos, hablábamos del caso de la Argentina que acaba de firmar esta declaración, pero ¿quiénes, además de Argentina y Estados Unidos, quiénes son en este momento, crees, los países que están liderando esta coalición y que al momento realmente de defender ciertas posiciones a favor de la vida, a favor de la familia, son los que crees van a estar ahí presentes, unidos y dando batalla? La verdad que hay que reconocer que quien primero empezó, quien fue el primer líder internacional de esta nueva oleada conservadora, por ponerle un nombre, o de derecha, fue el gobierno argentino, fue el primero que empezó a pelear estos temas súper fuertes. Hubo varias instancias, pero fue emblemática la Asamblea General de la OEA hace 2 años, donde Argentina pateó el tablero. Y la negociadora argentina dijo, o sea, nosotros vamos a revisar todo, no me importa que hace 20 años perspectiva de género no se toca, nosotros creemos que esta palabra es inaceptable, nosotros creemos que la perspectiva de género es dañina, entonces si hay que revisar 20 años para atrás, vamos a revisar 20 años para atrás. A eso se sumaron Paraguay y Perú en su momento. Después ahí llega Estados Unidos. Estados Unidos le pasó un poco. El segundo gobierno de Trump claramente venía más decidido que el primero. No porque esté menos decidido, sino porque hubo una curva de aprendizaje. Pero sin embargo, recién ahora, y cuando digo ahora, digo esta semana y la semana pasada, estoy viendo que Estados Unidos vuelve a tomar la posta de los organismos internacionales y se vuelve a involucrar. Hay novedades en la OEA que se van a ver mañana. Han nombrado a un argentino americano, bueno, a un hijo de inmigrantes argentinos como subsecretario de Estado, Juan Pablo Seguro, una persona de súper buena línea, que se va a encargar de la OEA, entre un montón de otras cosas, se va a encargar de todo el hemisferio occidental. Entonces, ahora Estados Unidos en estos días ya dijo, bueno, por ejemplo, esto que vos mencionabas, de esta noticia que ponías, es que Estados Unidos asumió la secretaría del consenso, digamos. O sea, hay 42 países, pero es uno el que lo motoriza y organiza. Era Hungría hasta la semana pasada, y después de la firma de Argentina, 3 días después, Estados Unidos volvió a tomar esa secretaría. Quiere decir que Estados Unidos un poco pateó el tablero y empezó a tomar la ofensiva en los organismos. Argentina sigue trabajando en eso, y a nivel, bueno, Paraguay siempre se portó muy bien y con aliados grandes lo hace mejor. Keiko Fujimori, yo tengo muchísima esperanza con ella porque ella sufrió en carne propia a los organismos internacionales, específicamente cuando la justicia local, la justicia peruana había ordenado la liberación de su padre, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo prohibió, digamos, mandó un comunicado, una resolución prohibiéndolo. Entonces, entiendo que ella entiende muy bien los alcances de los abusos y extralimitaciones de los organismos. Es una muy buena noticia. Laura Noboa en Costa Rica también. Costa Rica ha sido un país que muchas veces fue muy de línea globalista, entonces
Laura Fernández, perdón, dije Novoa. Laura Ujú. Fernández de Costa Rica, eh, la verdad es que tiene valores muy buenos y está empezando a pelear en lo internacional. Y una decena de países que en una buena coalición podrían acompañar. Y esto podría cambiar un poco el rostro del derecho internacional, sobre todo en nuestro hemisferio, y eso puede cambiar mucho cómo se pelean las peleas locales. Ujú. Realmente buenas noticias. ¿Cómo ves a Bukele de El Salvador en estos temas? ¿Se alinea con países como Argentina, por ejemplo? A Bukele lo veo bien, tiene, Ujú. tiene un problema casi práctico que El Salvador es un país pequeño. Eso significa que es pequeño en recursos también. Y entonces, o sea, por ejemplo, o sea, en Nueva York hay 200 dependencias de Naciones Unidas a las cuales hay que hacer seguimiento. Yo no sé cuál es la dotación de la Embajada de El Salvador en Nueva York Ujú. para la ONU, pero dudo muchísimo que tenga más de 10 personas, probablemente tenga 5. Entonces, a veces se les hace muy difícil darle seguimiento a este tipo de cosas. Lo mismo pasa en Ginebra. Y también tienen el problema de los diplomáticos, ¿no? O sea, si bien hay diplomáticos excepcionales de El Salvador en los organismos internacionales, también hay otros diplomáticos de carrera que están más preocupados por representar a las Naciones Unidas en su país que por representar los intereses de su pueblo en las Naciones Unidas. Mm. Interesante. Y el caso de Colombia, porque con Petro se salieron del consenso de... Yo tengo entendido que habían estado originalmente, se salieron. ¿Tenemos esperanza también con Colombia que se alinee en todos estos temas? Muchísima esperanza Ujú. porque el canciller es muy bueno, tiene las cosas muy claras, entiende muy bien lo que es el globalismo y lo dañino que es dañino, perdón, que es para nuestras naciones. Y no tengo duda que va a tomar las decisiones correctas para poder pelear contra esto. Pero esto es como una cuestión del día a día y hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para fijar y cerrar todas las cosas que se puedan. Yo no creo en las teorías de los péndulos, que las cosas van y vienen. Ojalá que haya 10, 20, 30 o 40 años de buenos gobiernos, pero hay que tratar de fijar todas las cosas que se puedan, porque por la alternancia democrática siempre en algún país o en algún lugar va a haber malos gobiernos y digamos, hay que tratar de consagrar o fijar la mayor cantidad de cosas buenas que se puedan. Ujú, ujú. Bueno, Sebastián, nuevamente muchísimas, pero muchísimas gracias. Esto da muchísima esperanza, especialmente el saber que ya a un nivel supranacional, a nivel internacional, se está dando una pelea enorme y no estamos combatiendo contra básicamente gigantes o Goliaths ya que nos sobrepasan totalmente. El hecho de poder pelear al mismo nivel, eso da mucha esperanza. Te comento, por ejemplo, de la experiencia que vos mismo la experimentaste del 2018 o incluso antes, de estar peleando a favor de la vida, a favor de la familia y saber que no hay absolutamente nadie arriba que te pueda apoyar. Se han visto cambios tremendos, no solamente a nivel nacional, con gobiernos que ahora están a favor de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra lucha, pero también el hecho de tener a gente como ustedes y a gobiernos en cuestiones involucrados en cuestiones así como el consenso de Ginebra, la verdad que es una muestra de un avance gigantesco. Así que nuevamente felicitaciones por todo el trabajo enorme, gigantesco que están haciendo por todos nosotros realmente y muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo, por el espacio. Te mando un abrazo grande.